Habrá quien pueda preguntarse por qué Podemos Asturias queremos traer aquí a una persona de supuesta segunda línea política que normalmente non aparece, non é tan evidente a los medios de comunicación ou a la opinión pública, pero creemos que esa manifestación de una gran parte de la plantilla del Servicio de Conservación de Carreteras demuestra que ya era muy necesaria, también los incidentes que estamos viviendo recientemente. Está claro que la plantilla lo sabe bien, pero por si alguien en Asturias no lo tuviera claro, y es importante señalar que la persona a la que traemos a comparecer, don José María Pertierra, y es responsable político, y es director general y una persona de confianza del Gobierno, y como tal, pues debe responder a este Parlamento, ¿no? Lo primero que queríamos preguntar y era si sabía por qué estaba aquí, en el sentido de si sabía la que estaba amañando dentro del seu servicio. Parece que non é consciente, puesto que acaba de plantear que está satisfecho col funcionamiento, con la súa xestión al frente del Servicio de Conservación de Carreteras. Por lo tanto, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta muy simple, pero que a la vez simboliza moito de lo que estamos viendo nas carreteras asturianas estos días. ¿Cómo é posible que tea paralizada una parte tan importante de la flota de vehículos de conservación de carreteras por averías menores, por falta de adquisición de suministros sencillos, baratos, por averías que se podrían reparar en los talleres propios del Servicio de Conservación de Carreteras? ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo primero que quería decir es que yo estoy satisfecho sobre todo del funcionamiento del personal de las brigadas, ¿vale? Eso es lo primero. Yo creo que también hay que reconocer que los servicios centrales ayudan a esa organización de medios, pero sí que quiero trasladar, y me lo reconocen alcaldes y distintos ciudadanos que en un momento determinado llaman por teléfono interesándose por un tema, que hay que reconocer que la disposición que tiene la gente a trabajar en esos episodios de emergencias, yo quiero resaltarlo aquí, es muy positiva, es de una entrega y una profesionalidad que es, yo creo que me gustaría que quedara reflejada. No tanto en cuanto, y quiero decirlo, en cuanto a la gestión personal mía. Bueno, en cuanto a la paralización de vehículos, estábamos hablando antes de 202 vehículos, de los cuales hay 165 adscritos a labores de conservación. En el momento actual, en el parque pendientes de reparación, hay tres camiones de brigada de los 28 que tenemos. Y uno esperamos que se dé alta hoy. De los camiones de apoyo, de los 16 camiones de apoyo, hay 6 camiones ahora mismo pendientes en el parque. De esos solo se va a reparar uno, porque los otros 5 nosotros normalmente dejamos en reserva algunos camiones que van sustituyendo para aprovechar las piezas previamente a darlos de baja. Y, por tanto, esos camiones no tenemos previsto, dada su antigüedad y dado su estado de deterioro, lo hemos valorado y no pensamos volver a darlos de alta. Y en cuanto a la maquinaria, nosotros ahora mismo tenemos en el pendiente de reparación una pala cargadora. Dentro de las 14 vehículos, 14 máquinas, tenemos solo pendiente de reparación una pala cargadora en el parque. Y de las 7 turbofresas tenemos 2 también que están en reparación. Una ya está en el taller y otra tal. Con lo cual, bueno, obviamente decir que es una paralización significativa, tengo que matizarlo. Ese es el índice. Estamos hablando de los 28 camiones de brigada, exclusivamente 3, que 2 vamos a reparar. Bueno, si me dejan decir, vamos a ver. En ese sentido, sí que me gustaría decirles, y tampoco quiero que suene a una disculpa, esperamos que no se vuelva a producir, quiero decir la dificultad que supuso desde el punto de vista de la gestión
la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público el 9 de marzo de este año. En el episodio que fue más intenso que tuvimos a principios de febrero, en ningún caso hubo ninguna incidencia, pero en este último episodio sí que nos encontramos, y por eso hay esas 3 quitanieves pendientes de reparación, sí nos encontramos con esa problemática, porque el tratamiento que da a los contratos menores esa nueva legislación fue objeto de muchas consultas a la Junta Consultiva, desde el punto de vista de que se pronunciara por qué interpretación daban al ámbito de la Ley de Contratos, de los contratos menores, si era ceñido al tipo de contrato, si era ceñido a la duración, si era ceñido al proveedor. De hecho, nosotros el día 8 de marzo hemos tenido unas instrucciones por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería que luego fueron ligeramente matizadas en base a análisis y a informe de la Comisión de Secretarios Técnicos desde el punto de vista de interpretar esos ámbitos. Eso nos llevaba a un ámbito temporal, ya lo sé que es ajeno a lo que es la propia gestión de los equipos, pero eso nos lleva porque los equipos, la Ley de Contratos conceptúa como contrato menor tanto una obra de 50.000 euros de pavimentar un tramo de carretera como adquirir pues una bomba de agua de un vehículo o una serie de tornillos para esa. Y como el carácter temporal es de un año, ese pronunciamiento, si ese carácter temporal de un año era a partir de entrada en vigor de la ley o se tenía que entender con carácter previo, fue lo que nos provocó la necesidad de un cierto ajuste y en algún momento dudas. De hecho, hay algunas reparaciones en el parque que no podemos acometerla con la empresa, con el proveedor. El suministro no se lo podemos pedir a ese proveedor porque ya llegó al cupo de los contratos menores en el ejercicio 2017. Y, por tanto, ahora no se lo puedo encargar a él. ¿Me explico? Entonces, ahí se produjo un cierto desajuste. Bien, lo que está claro es que sí hubo un impacto significativo, porque 2 de las máquinas que se empleaban en la zona del occidente mesmamente quedaron inhabilitadas, en la de Ibias y la de Grandas, provocando un desplazamiento de efectivos, y al final lo que vimos durante este último episodio de nevadas fue impacto na logística de la zona, cierres en puertos que normalmente de otra forma se podían mantener abiertos, también el feito de que una fresadora tea parada por la falta de tornillos, sin duda supón un grave impacto, ¿no? y un déficit importante a la hora de mantener la logística y a las comunicaciones. Y a los alcaldes, precisamente, non están moi contentos ni con esta xestión ni con la propuesta que fae de recortar los servicios de conservación de carreteras baixo una supuesta reestructuración. Querríamos esto que estamos viendo no solo se debe a una situación circunstancial sobrevenida, como está aludiendo ahora la Ley de Contratos del sector público, ¿no? Algo que viene prácticamente al final del ejercicio de la súa dirección general, ¿no? en marzo, cuando tuvo todo el año para tener a punto la maquinaria, para cuando tenga que venir la nieve, ¿no? que en estas épocas del año cuando viene. Con lo cual, no creemos que esto sea una cuestión incidental. Más bien, lo que estamos viendo es cómo se va precarizando la plantilla, cómo se va amortizando plantilla, se va prescindiendo de trabajadores fijos y también se disminuye la plantilla en términos generales, en números. Muchas brigadas no cuentan con una cantidad crítica necesaria para ser realmente operativas, y mientras tanto vemos cómo a lo largo de los años cada vez va habiendo mayor volumen de contrataciones externas.
¿no? Cada vez va habiendo más volumen de obra que se encarga a empresas privadas. Y es decir, está privatizándose de facto el servicio. Eso es lo que estamos viendo. Y además que se fae non solo para obras de emergencia, sino que estamos viendo que se fae también para el mantenimiento común, ¿no? Y que precisamente, pues bueno, para desbroces de carreteras o para mantenimientos de cunetas, que bien podría hacer una plantilla lo suficientemente dotada de personal, con una planificación adecuada, pues cada vez se va gastando más en empresas externas. De esa forma, no me extraña que se sienta usted amenazado, en cierta manera, por la nueva ley de contratos del sector público, ¿no? Con la cantidad de contratos menores que hay na súa consellería. Quiero poner un ejemplo que é bastante ilustrativo, ¿no? Creemos de mala gestión y que creemos que de casos como este puede venir que después no disponga de recursos para lo más básico, ¿no? ¿Cómo puede ser que se adjudique el mantenimiento de una carretera nuevecita, recién construida, como fue la AS29 en su día, ¿no? La carretera del Pozo de las Mujeres Muertas, excluyendo la parte del desbroce, ¿no? Ahí lo único que podía ver era que creciera la maleza, porque la carretera estaba nueva, y se adjudicó a una empresa, además, de maderas, a una empresa que ni siquiera sabía de mantenimiento de carreteras, que preguntaba a las brigadas de tineo qué era eso del mantenimiento de carreteras, Maderas Vicente, en este caso, ¿no? Estamos viendo otros despilfarros, estoy preguntando por despilfarros, varios que, bueno, en este caso unos que sí vimos este año, ¿no? El otro era un ejemplo pasado, pero como oye que en varias carreteras estamos viendo cambios tan absurdos de señalizaciones, señales completamente nuevas, ¿no? Como estas en la AS16, si no me equivoco, de Pravia, vemos que se reponen sin estar deterioradas. También en la AS14 se están cambiando, o se dice que se están cambiando porque realmente están pasando pintura. Después no sé si las certificarán como que las cambiaron o como que las pintaron, pero lo que estamos viendo ya hay bastantes despropósitos, ¿no? Y que después, al cabo del año, no tienen para lo que tienen que tener, ¿no? Que es tener la maquinaria quitanieves a punto. Y yo querría preguntar, y esto es una pregunta cruda, pero creo que es una pregunta necesaria. ¿Cree que cuando solicitemos en las próximas semanas la referencia de contratos menores de la súa consellería vamos poder atopar algún patrón uniforme que puede indicar tratos de favor? Bueno, vamos a ver cómo afronto esto con esta batería. Bueno, en primer lugar, matizar, que creo que ya lo dije, insistir, los contratos menores no solo es encargar una actuación de retirar un argallo a una empresa externa. Los contratos menores también es adquirir cualquier material, por pequeño que sea, de 2 euros, para suministro al parque de maquinaria y que proceda a la reparación de un camión o de una máquina. Ese es uno de los problemas. Eso lo quería matizar. Y, obviamente, en modo alguno estamos pensando en la privatización. Precisamente yo creo que este modelo mixto, podemos decir, fundamentado, como decía al principio, en los medios propios, pero auxiliado en algunos casos por medios externos, creo que funciona. Creo que funciona. Es verdad que hay otras muchas administraciones que optan por otras medidas y otros modelos de gestión. Este es el que hay ahora mismo implantado en el Principado desde hace tiempo. En modo alguno está habiendo un desplazamiento hacia una privatización en cuanto a acometer esa gestión, en modo alguno, y por ahora es el que pensamos mantener. No sé en el futuro, pero por ahora ese es el que hay. En cuanto a la señalización de la S16, a que aludía, vamos a ver,
existe una instrucción de señalización. Y esa instrucción de señalización, en función del tipo de vía, en función de las características, marca la medida de retroreflectancia que tiene que tener la señal. Marca las características para que, tanto en condiciones de visibilidad nocturna como diurna, puedan garantizar la percepción por el usuario, por el vehículo que circula y, por tanto, sirvan para su destino, que es la seguridad vial. Entonces, puede parecer que esa señal, porque yo lo vi en algunos medios y obviamente me interesé por ello, porque lo primero que pensé es un despilfarro, hasta que me justificaron que en absoluto es un despilfarro, que es una carretera, mencioné antes la S16, una carretera de las de más tráfico del Principado. Antes hablaba de la heterogeneidad. Esa carretera ronda los 10.000 vehículos de IMD. Es una carretera que, en función o distintas consideraciones de los manuales de capacidad, podría incluso plantearse el llegar a ser desdoblada y, por tanto, las condiciones de seguridad, de visibilidad, el régimen de velocidades en la carretera es elevado y, por tanto, es importante, con vistas a garantizar la seguridad vial, que la señalización se encuentre en unas condiciones óptimas. Obviamente, la falta de presupuesto obviamente no repercute. Bueno, aprovecho para decirlo y lo digo abiertamente, bueno, en este foro gestionamos mucho más fácil, con un presupuesto que con una prórroga. Eso lo digo abiertamente. Ahora tenían presupuesto. Gestionamos mucho más fácil con un presupuesto. Y evidentemente, eso, si le incorporamos la dificultad de la entrada en vigor de la ley, nos ha complicado tremendamente. Pues si la ley acaba de entrar ahora. Bueno, a ver. Sí, pero estamos hablando, usted me estaba hablando en un momento determinado de el último episodio 25-26. No me puede mencionar. Pero los camiones no creo yo que se estropearan desde el 9 de marzo. Pero bueno, en cualquier caso, por continuar con las máquinas. Señores comparecientes, quedan más o menos 2 minutos. Una última pregunta. Sí. Las máquinas, y me permito contestar, a ver, las máquinas y los vehículos se deterioran con el uso. Y especialmente cuando estamos hablando de turbofresas, de máquinas que están trabajando en unas condiciones extremas desde el punto de vista meteorológico y, por tanto, obviamente se estropean cuando tienen que trabajar, no cuando están paradas en los distintos parques. Recordemos la antigüedad del parque de vehículos, ¿no? Y la falta de mantenimiento crónica, mientras que lo que se falle contratar por valor de cientos de miles de euros cada año. Pero bueno, la cuestión es que la plantilla, pues eso, cada vez ye menor, ¿no? Y con el plan que usted quiere plantear ahora, ¿no? Con esa supuesta reestructuración, lo que va a ocasionar es que durante el día, para los trabajos que sean de mantenimiento ordinarios, va a haber menos personal. Y si va a haber menos personal, eso va a implicar que para trabajos de mantenimiento ordinarios va a empezar a contratar más externamente. Y eso es privatizar el servicio. Que el servicio sea privado no quiere decir que el gerente, es decir, usted, venga del ámbito privado o del ámbito público. Eso no es privatizar un servicio. Privatizar un servicio es gastar un enorme volumen de recursos y cada vez más a través de empresas externas. Y a eso ya a lo que nos referimos. También nos tememos que con esta reestructuración, ¿no?, a medida que disminuyen las intervenciones de reparación en el parque taller de Comandante Janariz, pues pueda estar enfocado a la amortización o venta de estos terrenos. No sabemos qué puede haber detrás, pero nos resulta bastante sospechoso que, como nos refiere la plantilla, varios de los jefes se estén refiriendo al parque de Comandante Janariz como el solar, por su valor inmobiliario. Esto es una realidad dentro de la súa administración y la verdad que espanta, y algo que espanta bastante. Otras cuestiones sobre las que creo que debería responder y sobre la arbitrariedad con la que se trata a los trabajadores del servicio, ¿no? Hay arbitrariedad a la hora de asignar horas extras, cuestión que depende del jefe de maquinaria, Faustino González, y también hay arbitrariedad
a la hora de administrar los permisos, ¿no? Los permisos que solicita los permisos que solicita el personal. Y es decir, que dentro de la propia plantilla se castiga o se beneficia, ¿no? En función de lo afín que pueda ser a la dirección. Pero a pesar de esto, ¿no? A pesar de esos mecanismos internos de control, creo que efectivamente se está yendo por completo de las manos, porque, como ve, la mayor parte de la súa plantilla está ahí fuera protestando porque lle indigno las condiciones en las que tienen que trabajar por ser menos, por tener unos recursos más precarios, por estar en camiones sin cinturones de seguridad, camiones que lle netamente ilegal conducir con ellos, camiones que prácticamente no pasan la ITV o no se entiende cómo la pueden pasar, que non tienen ni para repuestos de ruedas, que non están teniendo ni pasal. En todos, absolutamente todos los parques nos están transmitiendo incidencias y lo que es también evidente a toda la ciudadanía asturiana son los problemas que está habiendo, las interrupciones logísticas que está habiendo a raíz de los últimos temporales, cuando se tendría que poder abordar sin ningún tipo de problema. Estamos viendo que lo público, lo nuestro, lo que debería atender estas emergencias, no funciona, porque ustedes lo están privatizando para convertirlo en una máquina de clientelismo, en una máquina de otorgar favores a las empresas afines que orbitan en torno a la Dirección General de Infraestructuras y al mantenimiento de carreteras. Bueno, casi empezando por lo último, pero muy brevemente, en ese aspecto tengo la suerte de estar encargado de conservación desde el año 87. Por tanto, viví toda la evolución de la conservación desde que había peones en trozo hasta los medios actuales. Compré la mayor parte, gestioné el que se comprara por el Principado la mayor parte de los camiones, incluso expandí el servicio de conservación. Entonces, vamos a ver, y le digo que en modo alguno puedo aceptar esa trayectoria. Pero bueno, solo eso para decírselo, que estamos incluso en unas condiciones, tenemos mejores medios que hace unos cuantos años, lo cual también parece lógico para acometerlo esto. Por otra parte, renovación del parque. Obviamente somos conscientes de la antigüedad del parque. Nosotros, ahora, hemos hecho un plan, ya se lo comuniqué al comité en su momento, hemos hecho un plan de renovación por el cual establecimos 3 grupos en función de la prioridad que entendíamos. En el grupo 1 están los camiones de brigada, que aprovecho para decir que de los 28 camiones de brigada solo hay 4 que superan los 20 años y todo el resto tienen menos de 10 años. Aprovecho para decirlo, y evidentemente hemos priorizado en ese primer grupo los camiones de brigada, hemos priorizado también las furgonetas o los vehículos de los vigilantes de explotación que hacen muchos kilómetros al año, porque lógicamente dentro de su actividad, de su labor es recorrer la red para autorizar o para informar las autorizaciones o incluso para abrir expedientes sancionadores y, por tanto, hemos también priorizado los de los celadores, porque hemos visto que todos ellos, de los cuales hay 4 que tienen más de 15 años, que superan los 450.000 kilómetros. Y a eso lo hemos priorizado entre la dotación de este año y el que viene, de tal forma que este año, como le decía y hablábamos antes de la prórroga presupuestaria, este año hemos tramitado una modificación presupuestaria porque en ese capítulo de elementos de transporte tenemos exclusivamente 150.000 euros, hemos tramitado una modificación presupuestaria sacándola de otras partidas para dotarlo con otros 350.000 euros adicionales para destinarlos a la compra de otros 2 camiones de brigada. Y después está otro grupo 2, donde van englobados los camiones de apoyo,
que, como le decía, hay algunos de esos que se van a dar de baja, hay 11 que superan los 20 millones, de los cuales 6 los vamos a dar de baja, los otros 5 estamos analizando la reparación y tenemos programada su sustitución, y están en el otro grupo también el resto de furgonetas y todoterrenos, y un tercer grupo donde está la maquinaria pesada, las desbrozadoras y las turbofresas. De tal forma que hay, como le dije al comité en su momento, tenemos un plan de renovación plurianual de 2018 a 2024. Y es el que estamos siguiendo, priorizando, como decía, los de ese primer grupo. En cuanto al tema del parque de Comandante Janariz, bueno, no lo sé, no me suena nada eso, no estoy enterado de ninguna. Sí estoy enterado de que evidentemente no es un parque que reúna todas las condiciones necesarias para ser el parque central de conservación, pero su ubicación es muy buena en el centro de Oviedo de Asturias, las conexiones, y por tanto en algún momento determinado se barajó efectivamente, estoy hablando de hace unos años, el pasarlo, el hacerlo en Llanera. Bueno, eso, y se lo digo como cierto, por la antigüedad, ¿no? Pero en el momento actual, que yo sepa, y en el ámbito de mis competencias, desconozco totalmente ese aspecto que usted dice de una parcela con expectativas, ni idea. Y en cuanto a los camiones, ahí entono el mea culpa, los cinturones de seguridad, y tengo que entonar el mea culpa porque es cierto, y yo lo achaco a un excesivo voluntarismo por parte de personal de la brigada, que en un momento determinado, ante una avería de un camión, quiso sustituirlo para seguir operando con otro y llevar la brigada a un punto de actuación que no reunía condiciones. Ya he dado orden, y lo digo claramente, de que bajo ningún concepto se vuelva a repetir ese tema. Que un camión que no esté en condiciones para transportar la brigada, evidentemente no se adscriba a esa actividad, a esa función. No sé si me quedó algo.